¿Qué tal, chicos? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Angeli, Gerard, Jocelyn, Piero, Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a dar pues el inicio a nuestra cuarta semana del ciclo verano. Ya la Academia Pre Ribeiro pues te ofrece la mejor educación, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo va su preparación? Bueno, entre comillas, no digo preparación, bueno, se están esforzando para ni de repente por ahí adquirir nuevos conocimientos, sacar, pues, desarrollar más temas que de repente no se trabajan en el colegio. Bueno, acá, Piero, muy buenos días, profesor. Dice, buenos días, Pierito, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bien, chicos, para esta parte en trigonometría tenemos pues uno de los temas que suele asustar a prácticamente a casi todos, a lo menos al inicio, sobre todo, que son el estudio de las identidades trigonométricas. Bueno, para esta parte, de manera general, sí, ¿no? Es un poquito complicado si no lo estructuramos bien, ¿ya? Siempre las identidades pues parten de tener algo básico, algo bien sólido, y a partir de eso pues se estudian las identidades, digamos, auxiliares que suelen tener pues unas formas un poquito complicadas de recordar. Pero tampoco se trata de tenerles miedo, sino simplemente de saber de dónde salen, cómo yo lo puedo relacionar, y obviamente esa parte tengo que identificarlo en un ejercicio y buscar la manera pues de aplicar lo que yo sé al problema, ¿no? Siempre los problemas de esta parte suelen dar algunos indicios que hay que prestar atención para yo poder elegir la mejor identidad. ¿Ya? Bueno, eso sería a grandes rasgos lo que se estudia, ¿no? Vamos a estudiar la primera parte, que son las identidades fundamentales. Como su nombre lo indica, chicos, es muy importante a lo menos dominarlo, ¿no? Básicamente recordarte las propiedades y dominarlo, porque a partir de eso vas a tú entender mejor las otras identidades que suelen ser más complicadas que esta. ¿Ya? Pero vamos a ir paso a pasito para que tú puedas entenderlo bien y sobre todo formar una base sólida, ¿ya? Así que por favor, cualquier duda, cualquier consulta o algo que no se entienda, escribe al chat o puedes hacer tus consultas también, ¿ya? Muy bien. A ver, chicos, me confirman si pueden ver la pantalla, por favor, para ya poder empezar la clase. Ya. Bueno, vamos a... Gracias, Matías. Listo, ¿ya? Chicos, bueno, para esta parte vamos a estudiar las identidades fundamentales, ¿ya? Bueno, para empezar, hay que recordar qué cosa es una identidad. No es lo mismo que una igualdad o una conversación, no, nociones básicas, ¿ya? No por algo se llama identidad, pues, ¿no? Es básicamente ese término es muy importante, saber cómo funciona. Nuestros objetivos es definir qué es una identidad trigonométrica fundamental. Ya ahí subrayando pues de todas las identidades que hay en matemática, vamos a centrarnos el estudio en las identidades trigonométricas, ¿no? Así como hay identidades trigonométricas, también hay algebraicas, ¿no? Básicamente los productos notables suelen ser una de ellas, pues. Ya está. También mencionar las diferentes identidades, o sea, aprenderte es fundamental, ¿no? Al menos las principales. Y ahí aplicar lo estudiado en la resolución de problemas. ¿Sí? Eso sería lo que tenemos que hacer. Bueno, chicos, a ver, vamos a empezar con definiendo qué cosa es una identidad, mira, ¿ya? Bueno, vamos a leer explícitamente lo que significa, ¿no? Digamos, de forma resumida. Dice, una identidad trigonométrica es una igualdad, dice, entre dos expresiones trigonométricas. Bueno, acá por estamos definiendo la identidad trigonométrica, pero si fuera una identidad sería una igualdad también, las cuales verifican para todo valor admisible de la variable. Ya, entonces, cuando ustedes escuchen el término de identidad, significa que para la igualdad, para los valores de tu ecuación, uy, creo que está mal la señal de internet, me parece. Ya, estaba diciendo que cuando hablamos de identidad no es una simple igualdad, es una igualdad que se va a cumplir para todos los valores de X, pues.
¿Ya? A ver, acá por ejemplo, un ejemplito, ¿no? Esta es una identidad, mira, ¿ya? A más B elevado al cuadrado. Los productos notables todos son identidades, pero simplemente a veces, y todavía se le debe simbolizar estrictamente así, ¿no? Con tres rayitas, ¿no? Esa es una identidad, ese es el símbolo de identidad, ¿ya? Tres rayitas. Y ahí eso es igual a cuadrado más 2, bueno, así lo escribe, ¿no? Puede, bueno, el orden de los sumados no altera la suma, AB más B cuadrado. Ya, ¿a qué se llama identidad? Mira, la identidad según lo que te está señalando es una igualdad, ya ahí tienes una igualdad. Pero el problemita es que esto de acá se va a cumplir para cualquier valor que le vas a dar al valor de A. O sea, si tú reemplazas al valor de A para todo número real, se va a dar esa igualdad. Entonces, cuando se cumple esa parte, o sea, una igualdad para cualquier tipo de número real, estrictamente hablando, se dice que eso es una identidad, no es una simple igualdad. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. ¿Y esto cómo se aprovecha, profesor? Entonces, cuando nosotros estudiamos identidad, eso significa que la igualdad se puede cumplir para un número, para un ángulo, para un arco. Mira, te explico. Acá te voy a adelantar una identidad bastante conocida, ¿no? Que es el de acá, mira. El seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x, escucha bien, eso es igual a uno, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que yo te hago, ¿ese x qué cosa puede ser? Mira, eso es bueno, nosotros lo trabajamos igualdad porque simplemente nos interesa saber el valor de x en esa expresión, ¿no? Pero si estrictamente tenemos que definir, sería así. ¿Qué es lo que tú tienes que entender? Por ejemplo, que este x puede ser un número real, ¿ya? O sea, por ejemplo, digamos que podría ser cualquier número real, ¿no? 2 menos 3 de repente el número pi. Igual sale, ¿ya? Cualquier número real. ¿Qué más, profesor? Ah, este x también podría ser, ¿qué cosa? De repente un valor de angular, ¿no? 20 grados, eh, bueno, ahí la comita me salió arriba, 18, bueno, 30, por poner cualquier número, ¿ya? Ahí ya está. También puede ser longitud de arcos, mira, ya hay longitud de arco porque viene a ser un número. También puede ser qué cosa, también puede ser otra razón trigonométrica, o sea, esa es la ventaja, mira. Una identidad justamente recibe el nombre por eso, ¿no? Que se cumple para todo valor que se le admita a esa expresión. Eso siempre va a salir uno cuando tú haces esa expresión. No importa si el x es un número real, un número que representa un ángulo, un número que represente un arco, eh, de repente otra razón trigonométrica, que de repente también es un vector, qué sé yo. Entonces siempre se va a cumplir eso. Y cuando se cumple eso se dice que es una identidad. ¿Ya? Acá tenemos justamente lo que yo te decía, ¿no? Mira, la igualdad seno de x más coseno de x igual a uno se verifica para cualquier valor real que le asignemos a la variable x, como la siguiente, mira, ¿ves? Ya. Ahora, eso siempre se cumple. Tú le das cualquier valor a x. Ahora, por ejemplo, acá te voy a poner x más 2 es igual a 3. ¿Ya? Esto de acá, ¿por qué no es una identidad? Porque esto es una igualdad nada más. Porque acá, si tú le das al x cualquier valor real, digamos que le das 5, negativo menos 5 no cumple. Si tú le das 8 tampoco cumple. Si tú le das 9 menos. Le tienes que dar uno para que recién cumpla. Entonces, esa es la diferencia entre una identidad y una igualdad. Una igualdad puede ser una ecuación, qué sé yo. Una igualdad no necesariamente cumple para todos los valores, simplemente cumple para los valores que son la solución de esa ecuación. En cambio, una identidad cumple para cualquier valor, ¿no? ¿Ya? Si te fijas, acá al X le puede dar, por ejemplo, 30 grados, va a cumplir. Si tú le das, por ejemplo, eh, 3 pi radian,
va a cumplir. Si tú le das, por ejemplo, 1,3 va a cumplir. O sea, tú le das al X cualquier valor y ¡zas! Se cumple esa igualdad. En cambio, en la otra parte, si tú al X le das cualquier valor, no necesariamente se cumple una igualdad, solamente la igualdad se cumple con X igual a 1. Por eso ahí tienes la diferencia, igualdad y identidad. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Ahora, a fin de cuentas, pues en un ejercicio lo único que te interesa es saber cuánto vale X, ¿no? Entonces ahí no hacemos mucha distinción en ese término, pero acá sí debes de entender por qué se llama identidad. Bueno, chicos, hasta ahí tienes alguna consulta. Ahora, ¿y cuál es la ventaja de que tú sepas que eso es una identidad? Entonces, cuando tú de repente en algún momento te complicas en un ejercicio, por eso en trigonometría, en algunos casos, en muchos casos, uno le puede dar valores y cumple la igualdad, ¿no es cierto? Y eso también te puede servir para descartar claves, ¿no? Que es una de las cosas que suele hacerse en esta parte. Ya, listo, chicos. Ya, entonces vamos a estudiar la primera identidad trigonométrica, ¿ya? Y dicho sea de paso, esta identidad es una de las pocas identidades que me permite relacionar, escucha bien, los senos y los cosenos con la tangente o cotangente. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, no hay muchas identidades que me permiten relacionar el seno, el coseno, la tangente o la cotangente directamente. Por eso es esencial que tú re- te aprendas pues la identidad por cociente, ¿ya? Profe, ¿cuál es esa identidad por cociente? Bueno, la identidad por cociente es la definición de la tangente, que sería igual a seno sobre coseno. Y el coseno, perdón, la cotangente sería la inversa de la tangente, coseno sobre seno. ¿Ya? Solamente son dos, chicos, ¿ya? Solamente son dos, son ellas dos nada más. ¿Sí? Ahora, acá lo estamos poniendo de manera general. Algunos casos, acá hay que tener en cuenta que al estar escrito de esta manera, el seno y el coseno están como denominadores, ¿no es cierto? En cuando se define la tangente. Por eso va a haber algunos valores que hay que quitar para que eso no sea cero. Pero eso lo estudiamos generalmente más adelante. Acá lo importante es que lo entiendas nada más. ¿Ya? Seno sobre coseno es igual a la tangente y coseno sobre seno es igual a la cotangente. Ahora, ¿en qué casos vas a poder o tendrías que aplicar esta identidad? A ver, ¿en qué casos podría ser, chicos? A ver. Ya, entonces va la primera recomendación. Ya va la primera recomendación. La recomendación es que cuando tengas que reducir una expresión donde tiene razones trigonométricas, generalmente suele hacerse que esas razones trigonométricas lo llevamos en la función de senos y cosenos. O sea, todo lo reducimos a que aparezcan senos y cosenos de manera general. ¿Por qué, profesor, se tiene que hacer eso? Porque la mayoría de identidades siempre está en función de seno, coseno y tangente, pero tangente o cotangente en una menor proporción. ¿Ya? Entonces, si yo no identifico en mi ejercicio una identidad tal cual para aplicarlo directamente y no me queda de otra, tengo que reducir a todo a términos de senos y cosenos. Y con eso yo puedo comenzar a trabajar. Y obviamente si aparece una tangente o una cotangente, esta es la manera correcta de reducirlo. Bien, espero que esté claro. Mira, vamos a pasar ahora a estudiar una identidad, bueno, las siguientes identidades, ¿ya? Se llaman identidades recíprocas. Ya esto generalmente uno lo aprende si maneja las razones trigonométricas en el orden que suele enseñarse, ¿no? Ya, estas razones, o estas identidades, perdón, se relacionan dos a dos. Ya, siempre cada razón trigonométrica tiene su inversa. Ya, ahora, profe, ¿por qué se llama inversa? Mira, recuerda que una razón trigonométrica es un número. Puede ser un número fraccionario, qué sé yo. Imagínate que yo tenga este número, mira. A ver, perdón, tengo este número. A ver, ¿quién me responde esto? A ver, yo tengo el número, a veces de 40. A ver, yo tengo el número 2 quintos. ¿Quién es su inversa, chicos? A ver, ¿quién es la inversa de?
A ver, repito, escribe en el chat. ¿Quién es la inversa de 2 quintos? A ver. O sea, lo primero que hay que saber es qué cosa es una inversa para entenderlo bien, ¿no es cierto? A ver, chicos, la inversa de dos quintos es permutar los términos, ¿no es cierto? A ver, vamos a leer. Muy bien, ¿no? Jonas, Ana, muy bien, 5 medios. Claro, ¿no? Es 5 medios. Esa es la inversa. Ya, entonces, estos dos números que estoy seleccionando, ya, estos dos numeritos que estoy seleccionando, el 2 quintos y el 5 medios, se dice que son inversas una respecto de la otra, ¿ya? ¿Y qué pasa si uno multiplica dos números de esta forma? Mira, ya, si tú lo multiplicas, va a ser 2 quintos. Estoy poniendo cualquier número, chicos, ¿ya? Y acá lo multiplica por 5 medios. Mira. Entonces, cuando tú multiplicas, si son inversas, recuerda que ese producto te va a salir uno, ¿no? Y justamente eso nos hemos dado cuenta nosotros cuando estudiamos la razón trigonométrica. Recuerda que cuando habíamos hecho la comparación para generar las 6 razones trigonométricas, se repetían los lados, pero en orden inverso, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y ahí lo podría denotar así, mira. Si te olvidas, simplemente haz este cambio, rápido nada más. Dibuja cualquier triángulo, rectángulo, ¿ya? Así lo vas a deducir rápido, mira. A lo menos al inicio. Y acá le pones pues A, B y C, ¿ya? Ya, y acá vamos a ponerle un ángulo teta, ya teta. Ya el ángulo teta va a ser nuestro ángulo de referencia. Por ejemplo, si yo quiero calcular el seno del ángulo teta, ¿no? Eso va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa cero. Listo. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el coseno de teta, va a ser cateto adyacente al teta, que sería el B sobre el C, ¿sí o no? Sí, hasta ahí lo tienes, ¿no es cierto? Eso lo habíamos visto en las primeras clases. Y finalmente vamos a calcular la tangente. La tangente. Ya, si te olvides de esto, no te olvides o actúa o corre, 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 Camila, huye, huye, o coca, coca y pi, ¿no? Una forma práctica de recordarte las 6 razones trigonométricas. Ya, la tangente de teta, chicos, ¿cómo sería? Cateto opuesto sobre el adyacente, ¿no? O sea, sería A sobre B. Ahí está. Ya, pero ¿y eso qué tiene que ver? Mira, ahora, si yo, por ejemplo, acá te menciono la razón cosecante de teta, ¿quién sería la cosecante de teta, chicos? ¿Quién sería? A ver, díctame, dicta. En términos de A, B y C, por favor. La secante de teta. Yo voy aprovechando para ponerlo acá el esquemita, ¿ya? Y finalmente acá la cotangente. Ya la cotangente de teta también. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahí me dicen, sería su corrazón. Bueno, Matías, acá hay una corrección. No es corrazón. A corrazón se define, bueno, corrazón se define para ángulos diferentes, para ángulos complementarios. ¿Ya? No, acá no tendría que ver la corrazón todavía. Ya, muy bien, Jonah, ¿no? C sobre B, claro, mentira. Cosecante de teta sería la hipotenusa primero. Ahora sí, ¿no? Ya, ya, listo, ya. Ya, me has dado en orden, perdón, ya te entendí, ya, listo, perfecto, ya está. Muy bien, Jonah ya me dio los tres, ¿no? Acá sería simplemente la hipotenusa sobre cateto opuesto al teta, mira. Acá sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y acá cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y te das cuenta que si tú observas bien los valores, esos valores o esas razones trigonométricas son recíprocas, mira. O perdón, son números recíprocos, pues mira. Él es A sobre C y él es C sobre A. Entonces, como esos numeritos me representan una razón trigonométrica, a partir de eso yo puedo señalar lo siguiente, mira. Yo puedo señalar una relación entre ellos, ¿no? Se me ocurre multiplicarlo, mira. De ahora en adelante, si tú multiplicas el seno de teta, que es A sobre C, lo multiplicas por la cosecante de teta, ¿eso cuánto va a salir? Te va a salir uno, ¿no es cierto?
Listo. Y de ahí sale, mira, no hay mucho secreto en esta parte. Lo mismo harías cuando tengas coseno con secante, si tú lo multiplicas te va a salir uno, o sea, y con tangente, ¿ya? Eso siempre va a salir uno. Ahora, si tú por ahí tienes dudas, tendrías que recordarlo así. Pero acá te voy a dar mi primer consejito para esta parte, ¿ya? Siempre hay una ligera coincidencia, ¿ya? Cada vez que tú evalúes la tangente con la cotangente, ellos son recíprocos. ¿Ya? Pero también son corrazones, o sea, la relación siempre entre la cotangente y la tangente suele ser así, entonces queda una forma práctica de aprenderte esa primera, ¿ya? Muy bien, chicos, de ahí sale pues las razones trigonométricas, ¿no? Y acá te voy a dar bueno, algún consejo más, mira. Cuando ustedes suelen desarrollar los ejercicios, muchas veces no solamente basta con que yo me aprenda esta parte, o sea, no necesariamente tiene que estar el de acá siempre, sino que también lo puedo utilizar en su otra forma, ¿no? Despejando. Como profesor, mira, si por ejemplo yo necesito transformar la secante, ¿cómo lo puedo transformar? Como uno sobre coseno. Simplemente lo despejo ahí. Pero ¿por qué esto es importante, profe? ¿Por qué esto es importante que yo me lo aprenda o lo deduzca rápido? Bastante sencillo, mira. Hace rato te había mencionado que la mayoría de entidades trigonométricas están en función de senos y cosenos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una expresión y hay una secante y no me acuerdo o no hay una identidad que relacione tal cual están esas razones? ¿Qué me queda hacer? Ah, me queda utilizar esto, ¿no? Transformar a la secante. ¿Por qué? Porque recuerda que de manera general, hay que tratar de reducir todas las identidades o toda la expresión en términos de senos y cosenos. Si hay una secante, esa se tiene que transformar. ¿Y cómo lo vas a transformar? Aplicando este criterio. Mira, ¿ves? Nada más. ¿Ya? Profe, y en la otra parte, bueno, en la otra parte se señala así, ¿no? Que el coseno de teta es uno sobre secante. Ya, eso también es importante porque la mayoría de expresiones o de ejercicios de esta parte, en las claves aparece una razón trigonométrica, ¿no? De repente no va a aparecer la identidad que te ha quedado al final, ¿no? Entonces lo que tendrías que hacer es ver si al invertirlo se genera la clave, ¿no? Generalmente ahí utilizamos eso, ¿no? Para darle forma más que nada. Lo mismo tienes con la tangente con la cotangente, que su producto es uno, y el seno con la cosecante también es uno. Ya, chicos, ¿hasta ahí tienes alguna pregunta? Profe, ¿y esta es necesario que me la aprenda? Bueno, ya de todas maneras sí, ¿no? Para empezar, esta de acá sí hay que manejarle. Suele aparecer bastante los problemitas, ¿ya? En San Marcos, por eso, bueno, la mayoría de problemas que ha venido, o un gran porcentaje, ha venido a hacer uso de identidades fundamentales. Ahora, acá vamos a sacar una estrategia más, mira. ¿Cómo lo puedes ver de esta manera? Ya, sobre todo vamos a comenzar a trabajar con esta parte. A ver, por ejemplo, ya, voy a trabajar con el coseno, sé, para ahorrar esta parte. Entonces, ¿cómo se transformaría, por ejemplo, si yo tuviera un uno sobre coseno al cubo de x, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, esto rápidamente lo vas a transformar como secante al cubo de x, ¿ya? O sea, las potencias de esta parte también funcionan, o sea, las identidades acá están con una potencia, digamos, de uno, pero también se cumpliría cuando está al cuadrado, al cubo o una potencia n. Profe, ¿cómo lo puede demostrar? Bastante fácil, mira. Ya, imagínate que uno sobre coseno al cubo, ¿ya? Vamos a demostrar esto rapidito nada más. Esto tú lo puedes ver así, ¿no es cierto? Uno sobre coseno de teta y el exponente 3 sale afuera, ¿no? Y como tú sabes que uno sobre coseno de
de teta es secante, entonces lo de acá lo reemplazas con secante, ¿no es cierto? Pero eso está elevado al cubo, ¿no? ¿Ya? Y obviamente acá el 3 lo puedes escribir así y ya está, ¿no? Ya, eso para pasar rápidamente los problemitas. Ya suele aparecer eso para que tú no estés dándole forma de frente, lo pasas. O sea, pues es bueno que lo manejes también así. ¿Ya? Ahora, de manera general, uno podría señalar entonces lo siguiente, mira. Ya, acá tienes dos formas de verlo. A ver, ¿qué te parece? ¿Cuánto sería lo de acá? A ver, primer ejemplito. Ya, si yo tengo, por ejemplo, acá. Tú me dices, coseno a la 5 de x por secante a la 5 de x. Ya, también suele aparecer esta parte, o nosotros le podemos, no necesariamente con la potencia 5, ¿no? Pero suele aparecer que no vas a tener solamente los cosenos o las secantes, no puedes tener algunas potencias de eso. ¿Cómo se trabaja ahí, chicos? Bueno, de frente, ¿no? Si está a la 5 también, automáticamente sale uno. ¿Ya? Basta que acá lo eleves a la quinta, uno a la quinta sigue saliendo uno. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes coseno a la 20 de x por secante a la 20 de x, ¿cuánto te va a salir eso también, chicos? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Claro, ¿no? Te va a salir uno también. O sea, de manera general, si yo tengo una razón trigonométrica elevada a una potencia n, multiplicado por su razón recíproca elevada a la misma potencia, eso te va a salir uno. ¿Ya? O sea que eso lo podemos extender para cualquier potencia, a eso me refiero. Listo, chicos, y eso sería pues una solución. Ahora, en los ejercicios suele aparecer así, mira, tú te vas a tener acá de los ejercicios que suele aparecer es esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a seguir con coseno, ¿ya? Acá te tienes un coseno al cubo de x, por acá tienes una secante eh, de x, ya por acá tienes más seno al cuadrado de x, ya. Listo, ya está. Igual a un a, ya. ¿Quieres hallar a? A ver, ya, eso no es 9 es a, ya. Para cualquier, pone igual a cualquier número, ya, vamos a ponerle un a. Entonces, profe, ¿acá qué se hace? Bueno, tienes que darte cuenta que el coseno al cubo lo vas a separar, ¿no? Generalmente lo separas, ¿no? Como coseno al cuadrado de x y acá le das forma, ¿no? Ahora, si tú lo aprendes, lo haces rápido, ¿no? Acá la idea es que lo estoy haciendo para que tú lo veas, ¿no? Que no necesariamente siempre va a aparecer con la misma potencia, perdón, con el mismo exponente. Ya acá tú le tienes que dar forma nada más, ¿no? Y luego seguir avanzando, ¿no? Ya está. Entonces ahí tú te das cuenta que hay un producto, ¿no? Entonces acá vale uno y sigues trabajando, mira. ¿Ya? Si hubiera sido acá de repente 2 elevado al cuadrado, lo que hubieras hecho hubiera sido lo siguiente, ¿no? Sacabas un coseno y acá utilizabas el cuadradito, ¿no? Para que de esa manera acá también te salga uno, ¿no? Aprovechando que si las razones recíprocas al multiplicarse están a al mismo exponente, su producto va a salir uno. Ya está. Bien, chicos, y eso es, bueno, de una de las tantas opciones que manejamos en esta parte. Ya, a ver, ¿alguna duda hasta ahí? Ya, ahora solamente falta la tercera identidad fundamental, ¿ya? Ya tienes la identidad por cociente que relaciona la tangente y la cotangente con senos y cosenos. Luego tienes las razones recíprocas o también llamadas inversas. Y finalmente tenemos las identidades pitagóricas, ¿ya? Profesor, ¿por qué se le llaman identidades pitagóricas? Básicamente se le llama así por la forma que tiene, ¿ya? Las identidades pitagóricas siempre va a tener esta forma, ¿no? Una razón trigonométrica elevada al cuadrado más otra razón trigonométrica elevada al cuadrado igual a otra razón trigonométrica al cuadrado. O en su defecto,
Si lo vemos de esta forma, ¿no? Una razón trigonométrica siempre es un número. Una razón, un número elevado al cuadrado más otro número elevado al cuadrado igual a otro número al cuadrado. O sea, va a tener la forma del teorema de Pitágoras, para ser más estricta, ¿no? Para hablar estrictamente, ¿no? Y de ahí viene el nombre. ¿Ya? En este caso me va a relacionar las dos razones trigonométricas elevadas al cuadrado y el término uno. ¿Está bien? Para los tres. Repito, las identidades pitagóricas tú lo vas a tener cuando tengas razones trigonométricas elevadas al cuadrado, 2 y por ahí también aparece el 1. Ya vamos con las tres fundamentales. La primera, chicos, el clásico, ya justo el que te había mencionado hace rato. El coseno elevado al cuadrado más el coseno más el seno elevado al cuadrado o a la inversa siempre va a salir 1. ¿Ya? Y acá justamente lo que te estoy diciendo, mira. Imagínate que él sea un a él míralo como un B, y este uno es un uno al cuadrado, ¿no? ¿Ves? Ahí tienes esa forma del teorema de Pitágoras, ¿no? De ahí viene el nombre, pues razones trigonométricas, se le llama, o identidades pitagóricas, perdón. Ya no te olvides, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Ya en esta parte, como es ciclo verano, no hacemos muchas demostraciones, pero en nuestro ciclo anual sí lo extendemos a detalle. Ahí te doy una demostración de cómo sale eso, qué hacemos, ¿ya? Igualito te lo estoy poniendo al final, ¿ya? Para que tú tengas la noción y tengas mayor, puedes aprendértelo bien, pues, ¿no? Ya la siguiente es la uno más tangente al cuadrado de teta o de cualquier ángulo es igual a la secante al cuadrado del mismo ángulo. Te das cuenta que acá ya no es igual a uno, ¿sí o no? Pero igual relaciona el número uno, una razón trigonométrica elevada al cuadrado, igual a otra razón trigonométrica al cuadrado. Pero sigue teniendo la forma del teorema de Pitágoras. Y también acá tenemos la otra parte, mira. Uno más cotangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado de teta. ¿Ya? Ahora, profe, ¿cuándo voy a utilizar eso? A ver, la pregunta que les hago. ¿Cuándo se tiene que pensar en utilizar las identidades pitagóricas, chicos? ¿Cuándo crees? Porque no es solamente memorizar, chicos, sino es saber cuándo voy a utilizar esto o, bueno, no hay una regla definida estrictamente para ser exacto, pero siempre lo generalizamos. Jonas, sí, pero también estas razones trigonométricas no solamente están definidas para los lados de un triángulo, también se define para una circunferencia trigonométrica, para cualquier tipo de expresiones, porque es una identidad. ¿Ya? Lo que yo me refería era lo siguiente. Yo estoy resolviendo cualquier identidad. ¿Cómo yo sé aplicar la identidad pitagórica o recíprocas o por cociente o por división, qué sé yo? O alguna otra identidad, digamos, auxiliar. ¿Ya? La respuesta es un poquito fácil, ¿no? Por la forma que tiene. Si tú observas de repente un seno al cuadrado y por ahí observas que está el cuadrado, generalmente lo primero que se hace es tratar de visualizar si se va a formar la identidad pitagórica. ¿Por qué? Porque la razón trigonométrica está elevada al cuadrado. ¿Estamos bien? Entonces, si yo observo que hay una razón que está elevada al cuadrado, mi primer descarte sería visualizar o tener en cuenta si puedo aplicar la teorema, digamos, la siguiente pitagórica. Si no se puede, porque no hay, entonces me conviene reducir y buscar otra. Ahí puedo utilizar recíprocas o un artificio. Pero el primer indicio que suele uno buscar en las expresiones para aplicar este tipo de identidades es que tengas razones trigonométricas elevadas al cuadrado o que tú lo puedas generar. ¿Está bien? Entonces, eso es una de las principales criterios que debo manejar en esta parte. ¿Ya? Entonces, justamente eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Primero, aprendértelo, básico. Segundo es que tú sepas cuándo utilizar una razón por una identidad trigonométrica que otra. Entonces, acá te lo voy a resumir así.
Si yo quiero utilizar las identidades por cociente, o sea, por división, que es la primera que hemos estudiado, generalmente se hace cuando yo voy a tratar de reducir todo a términos de senos y cosenos. ¿Por qué? Porque no he identificado una identidad que me englobe a toda la expresión que me dan a una gran parte. O sea, y al hacer eso, lo que va a producirse es que van a comenzar a aparecer senos y cosenos y obviamente hay muchas identidades que relacionan a eso. Ahora, las identidades recíprocas, ¿cuándo se aplican? Cuando yo identifico que hay producto de razones trigonométricas, pero tengo que asegurarme que sean inversos. Ya sea si están elevados a digamos, al exponente uno o de repente a un exponente superior, digamos 2 3 o 4. Y cuando se aplica las identidades pitagóricas suele aplicarse cuando tengas varios términos o varias razones trigonométricas que le vas al cuadrado, para que tú lo relaciones, pues. ¿Ya? Esa es, digamos, la estrategia que se hace. O sea, eso es lo primero que que ustedes deben hacer, chicos, cuando van a trabajar en esta parte, ¿ya? Ahora, acá viene un poquito lo complicadito, ¿no? Entre comillas hablando. Hay muchos ejercicios, sobre todo de los catalogados un poquito de mayor nivel, de las difíciles, por decirlo así, que obviamente no te van a relacionar o no te van a mandar estrictamente que la aplicación, la identidad que lo aplicas igualito, ¿no? Generalmente te van a dar escondido, ya por ahí maquillado un poquito en su otra forma. En vez de darte, por ejemplo, esta parte, te pueden dar el de acá o este otro. ¿Ves? Entonces, imagínate eh, que tú estás reduciendo un ejercicio y aparece esta parte, ¿no? No, el seno, no, aparece esta parte. Y yo rebusco, no tengo uno menos coseno al cuadrado como identidad pedagógica porque me aprendió la primera parte. No. Acá lo que tienes que hacer velozmente es darte cuenta, pues mira, relaciona uno y una razón trigonométrica. Ah, ya. Entonces eso se relaciona con una identidad pitagórica. Fu, comienzo a deducir cuál de ellas se trata, ¿ves? Sí cuesta un poquito más de trabajo, pero ¿cuál es el indicio, obviamente, para pensar en las identidades pitagóricas? Tener razones trigonométricas elevadas al cuadrado. Bien, chicos, hasta ahí sería la parte teórica. No sé si tienen alguna pregunta ahí. ¿Quieren que demuestre alguna de estas identidades, chicos, sí, velozmente? Tú eliges, porque no es que lo tengo preparado. Ya, acá dice sí, ya. Mira, chicos, hay muchas formas de demostrar estas identidades. Ya te he preparado una también que utiliza más términos, pero de repente, como no has llevado algunos temas, de repente te va a costar un poquito entender. Para demostrar las identidades pitagóricas, una forma de hacerlo es en base a la resolución de triángulos rectángulos. Ya, esa parte no lo hemos, bueno, no lo hemos trabajado porque se trabaja antes de este tema, así que de repente no te acuerdo. Pero si lo has llevado en colegio sería excelente, mira. ¿Ya? Entonces acá repito nada más. Vamos a colocar acá el ángulo teta y rápidamente vamos a colocar acá uno. ¿Ya? Eso es suficiente para demostrar la primera. Ahora, lo que vamos a hacer, eso es el dato que tú debes de tener, ¿ya? Lo voy a poner así. Ya cuando tengas la hipotenusa uno. Bueno, hay un capítulo en trigonometría que se llama resolución de triángulos rectángulos, que es a partir de un lado conocido y un ángulo agudo, yo puedo encontrar los otros dos lados utilizando razones trigonométricas. Acá lo vamos a deducir al toque, ¿ya? A este acá le vamos a poner n y a este acá le vamos a poner e. Ya, ¿cómo voy a calcular el n, profesor? Fácil, mira. Vas a tomar una razón trigonométrica. Ya, lo que tú quieres calcular que es el n sobre el dato que tú tienes. ¿Ya? ¿Qué razón trigonométrica es eso, chicos? A ver. O sea, estoy tomando el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso se define como el seno de teta, ¿sí o no? ¿Ves? Estratégicamente se utiliza el valor uno justamente para que
automáticamente el n te salga el seno de teta. Mira. Ya, acá chicos no lo estoy poniendo de frente porque estoy asumiendo que alguno de ustedes o de repente la gran mayoría de ustedes no se acuerda de la resolución de triángulos rectángulos. Ahí está, ¿ves? O sea que el n es seno de teta. Ahora voy a hacer lo mismo para encontrar el m. Profe, ¿qué va a ser? Igualito, voy a tomar una razón trigonométrica. Lo que yo quiero quién es m arriba, sobre el dato que tengo, 1. Profe, pero eso es m me representa el cateto opuesto y 1 me representa la hipotenusa. Ah, entonces esa razón trigonométrica es el coseno de teta, mira. Y acá estamos deduciendo que m es igual a ¿quién? Al coseno de teta, ¿sí o no? Profe, que así nada más, sí, así nada más. Y con eso ya prácticamente hemos terminado la demostración, ¿sí o no? Y de ahí justamente sale el nombre, ¿ya? Por eso se llama identidades pitagóricas, porque su demostración generalmente se hace utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Hasta ahí se entendió cómo salió el m y el n, chicos? Ya confirma, por favor, confirma. Ya, muy bien, Patricia, ¿no? Ahora, chicos, si tú quieres demostrar las otras identidades, vas a hacer el mismo paso que estoy haciendo, ¿ya? Profe, ¿ahora qué hago? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, pues justo porque tenemos un triángulo rectángulo. Acá vamos a aplicar el teorema de Pitágoras en este triangulito, ¿ya? Entonces sería n al cuadrado, cateto al cuadrado, más el otro cateto elevado al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya está? Ahora, como ya tenemos el valor de m y n en términos de senos y cosenos, lo reemplazamos nada más. N al cuadrado, profe, pero ¿quién es n? Seno de teta. Entonces, este de acá sería seno al cuadrado de teta. Ya. M, ¿quién es m, profe? Coseno de teta. Entonces, este de acá sería coseno al cuadrado de teta. ¿Qué, profe? ¿Así nada más sale? Sí, así nada más sale. Igual a uno, ¿ves? Ahí tienes la identidad pitagórica. Como jugando, puedes demostrarlo y así ya nunca te olvidas, ¿no? Generalmente, cuando uno demuestra las propiedades o las verifica, tiene mayor retención de esa propiedad. Listo, chicos, y eso sería la identidad, lo que hemos querido demostrar. Fácil, ¿no? ¿O te has complicado bastante? Hubiera sido más fácil si digamos, si hubiéramos desarrollado el tema de resolución de triángulos rectángulos, ¿no? O sea que ya lo hubiéramos hecho de frente. Pero al menos con estas nociones me sale, mira. Ahora, si tú quieres demostrar las otras dos identidades pitagóricas, lo que tendrías que hacer es la misma idea, chicos. Ya, acá te voy a dar solamente la idea, ya tú lo verificas en casita. Mira, dibujas dos triángulos rectángulos, ya son dos porque nos falta demostrar dos nada más, ¿ya? Y vas a evaluar las otras posibilidades de colocar el uno. Mira, el teta lo dejas ahí nada más. Necesitas un ángulo agudo. En este caso, el dato conocido, el dato longitudinal del lado era la hipotenusa, pero acá que sea un cateto opuesto, mira, y acá que sea un cateto adyacente. Ahí tienes los tres casos, por eso tú tienes solamente tres identidades pitagóricas. ¿Ya? Bueno, chicos, ¿hasta ahí tienes alguna pregunta? Ya, ahora, ¿qué tengo que hacer, profe? Hacer lo mismo. Ya, en este caso lo voy a hacer rapidito. Cuando tú hagas el mismo procedimiento, le colocas acá la hipotenusa, no sé, un H o un K, y encuentras esos valores en términos de razones trigonométricas, te van a salir lo siguiente. Cuando tú tienes el cateto opuesto, acá te va a salir la cotangente de teta. ¿Ya? Y la hipotenusa te va a salir como la secante de teta. ¿De acuerdo? Y cuando tienes como dato el cateto adyacente, acá te va a salir tangente de teta y acá te va a salir secante de teta.
Listo. O sea, haciendo el mismo razonamiento que hice hace rato, ¿no? Y bueno, justamente acá tienes esta acá es para esta parte. Y con esta te sale el de acá, mira. Y esta acá es la de la primera, ¿no? Ahí está. Listo, chicos, ¿no? Y tú te das cuenta, ¿no? Claramente que si tienes un triángulo rectángulo, si tú le aplicas el teorema de Pitágoras, te sale pues las identidades pitagóricas. Listo, campeón. A ver, hasta ahí terminamos esa parte demostrativa. Y para un adicional, ¿no? Generalmente cuando uno trabaja identidades, va a la par con las identidades pitagóricas, perdón, los productos notables o identidades algebraicas. Ya no te olvides del binomio suma o binomio diferencia elevado al cuadrado, ya que es el a más b elevado al cuadrado, que es igual a cuadrado más b cuadrado más dos veces a si es suma o menos dos veces a si es diferencia. Esta acá es el binomio suma o binomio diferencia. Generalmente el término 2ab lo ponen al medio, pero da igual. Luego también la diferencia de cuadrado, que es esta acá. Ya mira la diferencia de cuadrado, o sea, a cuadrado menos b cuadrado, un número elevado al cuadrado menos otro número elevado al cuadrado. Por eso se le llama diferencia de cuadrados. Y eso me lleva a una suma y a una diferencia de los términos lineales, ¿no? Básicamente a menos b y a más b. Luego tienes acá dos identidades más. Estas son las de ley y letra, ¿ya? Eso. Y acá tienes la suma o diferencia de cubos, que es imprescindible para que tú puedas hacer o identificar los problemitas cuando tengas razones trigonométricas implicadas. Ya, profe, ¿a qué se refiere? ¿Por qué es necesario que me lo aprenda de esa manera? Lo que pasa es que ese A podría ser un seno de X, mira, y un B coseno de X. O sea, podrías desarrollarlo sin ningún problema. Ya, ahora sí, vamos con los ejercicios. Bueno, acá la parte demostrativa es utilizando la CT, pero esa parte no va a ser un poquito complicadito. Ya, acá tienes otra forma de demostrar. Mira, con la CT es más directo demostrar las identidades que hemos estudiado. Ya, listo, chicos, vamos con el primer ejemplo, ¿ya? A ver, acá. Me piden reducir la expresión, a ver. Lo primero que se tiene que hacer es visualizar, ¿ya? Primero, si hay cosenos, senos, tú tranquilo, se trata de reducirlo a esas razones trigonométricas. Ya, entonces lo que tenemos que observar siempre en cualquier ejercicio de esta parte es los términos diferentes al seno y al coseno. Rápidamente, obviamente, ¿ah? Bueno, por acá yo tengo tangente y cotangente. Ya, esos son las diferentes, ¿ya? Entonces vamos a subrayar acá. Ya, listo. Acá lo voy a subrayar con doble. Ya una vez que hayas identificado las razones trigonométricas diferentes al seno y al coseno, el siguiente paso es ver si esas razones o si hay alguna identidad, ya sea por cociente, por división o alguna especial para esos dos términos. Ya, si lo reconozco, se presta, lo aplico y ya está. Ya, pero vamos a suponer que eh, obviamente que no nos acordamos o que no haya. Entonces lo que hay que hacer es llevar a senos y cosenos. ¿Está bien? Ya, entonces yo he identificado en la expresión que en esta parte, mira, justo acá, hay una multiplicación de una razón trigonométrica por su inversa. O sea, ahí tengo cotangente por tangente de x. Y como esas son inversas, hay una identidad para ellos, ¿no? Que es la recíproca. Entonces, ellos sí se trabajan juntos. Eso es igual a uno. ¿Estamos bien? ¿Por qué lo aplico, profe? Porque ahora, si yo no me acordara de eso, caballero, ahí sí lo tendría que reducir a senos y cosenos. Ya. Profesor, pero si te das cuenta, la otra cotangente teta no está con la tangente, entonces no hay una identidad que me relacione a la cotangente en la primera parte de esa expresión. Tengo solamente seno de x por cotangente de x. Entonces, como no hay, entonces
Entre mi criterio, para yo poder reducirlo, tengo que cambiar los que son diferentes al seno y al coseno. Ya está bien, por eso lo estoy cambiando. En la primera parte de amarillo lo cambié rápidamente porque hay una identidad para ellos dos. Ellos trabajan juntos. No necesito la división. En cambio acá sí lo tengo que desarrollar por cociente, ¿ya? Entonces, como te dije al inicio, ya creo que lo estoy haciendo mal, como te dije al inicio, hay muy pocas identidades que me relacionan la tangente o cotangente con senos y cosenos. Por eso las de división son muy importantes, chicos. ¿Ah? Acá sería coseno de x sobre seno de x. Mira. Listo, ¿ya? Ahí está. Entonces, no te olvides, ¿ah? Lo primero que hay que buscar rápidamente es si hay entidades diferentes al seno y al coseno y ver si hay entidades que trabajan tal cual está. Y luego, si no se puede, en última instancia lo trato de llevar a seno y coseno. Entonces, acá se va a cancelar y te va a quedar acá un coseno de x. Acá te salió uno y por acá tienes menos coseno de x, ¿no? Ya, y obviamente eso te sale uno al final. Ya, muy bien, Matías, ¿no? Claro, pues uno, profe, ya está. ¿Ves? O sea, estamos poniendo, resaltando los pasos y eso lo vas a hacer para los ejercicios más complicados que obviamente ahí sí tendrías que seguir sí o sí las recomendaciones que te estoy dando. Porque no es tan obvio que aparezca, digamos, a la primera, en la siguiente, sino que tú tienes que darle forma. Ya, entonces acá lo que hemos utilizado es las identidades por cociente y la identidad recíproca para la tangente y cotangente. A ver, chicos, acá. Por ejemplo, como te había señalado, ahí lo de las expresiones diferentes, ¿no? La cosecante, diferente al seno, que aparece dos veces, ¿no? Y luego también hay tangente con cotangente. Entonces, se observa que acá ya tenemos potencias. Entonces, tampoco por el simple hecho de que tenga potencia es pitagórica, no. La pitagórica hay que ver si está elevado al cuadrado. ¿Ya? Bueno, para empezar, acá se ve una cosecante elevado al cuadrado, pero hay que dar prioridad. La prioridad es que si está al costado de un seno, es mejor utilizar la recíproca, pues porque ahí se reduce a uno rápidamente. Bueno, creo que ya lo has notado que estas dos trabajan juntos, ¿no es cierto? Eso es uno, recíprocas, mira. Tangente y cotangente, ya, eso es uno, ya. Ahora, acá tal cual no está digamos, la recíproca, pues, para aplicarlo directamente, pero la ventaja es que aparece un seno y una cosecante. Como son recíprocas, entonces lo que voy a hacer es darle forma, lo que te enseñé, ¿no? Vamos a hacer que aparezca los mismos exponentes, mira. Entonces, como ahí tengo un seno al cubo, lo voy a separar como un seno de x por un seno al cuadrado de x y multiplicado por la cosecante al cuadrado de x. Ya, listo. Acá ya esta partecita, no te olvides que sale uno. Uno por 2 sería 2. Y acá tengo uno sobre cosecante de x. Ya, listo. Y lo voy a dejar todavía, ¿ya? Ahora, esta partecita es una identidad recíproca, ¿no es cierto? Identidad recíproca. Eso sale uno. Ya recuerda que cuando las recíprocas están elevados al mismo exponente, siempre sale uno. Pero acá te va a quedar solamente seno de x. Y ya voy a tener seno de x, por acá va a ser más 2 y por acá voy a tener uno menos cosecante, uno sobre cosecante de x. Y acá otra vez reflexionamos, ¿no? No hay una identidad que me relacione tal cual, entonces hay que llevar todas las razones trigonométricas en términos de senos y cosenos.
Como él no es seno ni coseno, a él se debe transformar. Siempre es una recomendación, chicos. Si tú quieres transformar la otra, te va a salir, pero suele ser operativo. Entonces, acá seguimos reduciendo. Entonces, acá me quedaría seno de x. Y no te olvides que 1/cosecante de x es seno de x, ¿no? Ya, acá se van ellos y finalmente me queda solamente 2. Ya que sería la respuesta final. Mira, ya acá te estoy poniendo las dos formas como aparece, ¿no? Estoy utilizando el de acá, que es esta, ¿no? Pero lo estoy llevando de acá para acá, en ese sentido. Bien, chicos, ¿alguna consulta hasta ahí? No dicen, profe, no. Ya volaron, creo. No creo, ¿no? Está suavecito todavía. Chicos, cualquier cosita para... De todas maneras, siempre al inicio, si no nos acordamos, se nos puede un poquito complicar, sobre todo por la forma que tiene. Acá, cuando uno resuelve trigonometría, el simple hecho de que de que utilice la notación seno, coseno, ya ve muchas letras, digamos. Ya, a ver acá, chicos, ¿qué harías? A ver, ¿qué harías? Bueno, tal cual está, no hay una identidad, pues, conocida para trabajar todos juntos. Entonces, vamos a seccionar, a ver. Vamos a analizar esta parte y esta otra parte. En el recuadro de rojo que he seleccionado aparece el seno y el coseno y es todo eso en una diferencia, pero todo eso elevado al cuadrado. Entonces ahí yo no tengo ningún problema porque, primero porque está elevado al cuadrado, tendría un binomio al cuadrado. Y no me tengo que preocupar mucho porque ahí ya está el seno y el coseno. O sea, no hay que transformar ahí, nada. Simplemente operar, porque no hay una identidad conocida que me trabaje así juntito. Entonces ahí me quedo operar. Y luego, obviamente, me va a salir alguna identidad de repente conocida utilizando los otros términos. En el recuadro que he seleccionado de verde, ahí tú tienes dos tangentes de x por coseno al cuadrado de x. Profe, ¿y ahí qué hago? Bueno, ahí el que es diferente al coseno es esta parte, esa tangente. Entonces, como regla básica, vamos a transformar la tangente. Así tú tendrías toda la expresión solamente en términos de seno, ¿sí? Coseno. De ahí reduce y buscamos si hay una identidad que se pueda aplicar. Ya mira cómo lo he razonado, ¿ah? Ya, ahora sí vamos a reducir un poquito, ya vamos a reducirlo por acá. Aplicando el binomio diferencia al cuadrado. Ya, en esta parte, chicos, para ganar tiempo, tú pon primero los términos elevados al cuadrado, ya, para que no estés ordenado después. Ya, más el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado. Y acá, como es menos, te va a salir menos el producto de ambos, ¿no? Puede ser seno coseno o coseno seno. En este caso lo voy a poner así. Ya está, ¿ves? Te dije que no había ningún problema con eso, ¿no es cierto? Estoy bien en mi paso porque sigo manteniendo el seno y el coseno. Ahora, para la siguiente parte, lo voy a hacer de azul, viene un más. Acá sí hay una necesidad de transformar a esa tangente, porque no podría trabajar senos y cosenos y también tangente. Generalmente, vuelvo a repetir, manejar senos y cosenos siempre, a menos que tengas una identidad identificada que aplique pues para toda la situación que estás analizando.
Ya, entonces acá lo reemplazo. Recuerda que la tangente es seno de x, en este caso, sobre coseno de x. Ya ese es por identidad por cociente, ¿me la ves? Ya está. Bueno, profe, ¿y ahora qué se hace? Bueno, habría que reducir nada más. Se puede apreciar que acá tengo un coseno de x y acá tengo un coseno de x al cuadrado. O sea, un coseno y un coseno se simplifica. Entonces, en esta parte me va a quedar la expresión 2 más 2 veces seno de x coseno de x. Y mira, acá tengo 2 veces seno de x por coseno de x. Entonces te puedes dar cuenta que estos son exactamente iguales, solo que con signos alternados, por eso al operarse te va a salir cero. Entonces solamente me faltaría reducir esta parte, ¿no? Y ahora sí, pues, ¿no? Como ya tienes los términos o razones trigonométricas elevados al cuadrado, hay que pensar que posiblemente eso es una identidad pitagórica. Habría que verificar nada más. Y justo sí, ¿no? Corresponde con el primero. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Ya, entonces por acá le ponemos 1. Teniendo en cuenta entonces que R, profesor Roger, va a salir 1 al final. Listo, ¿ves? Ya todo se va acomodando manejando esas recomendaciones, chicos. Ya obviamente cuando vas a postular o si piensas postular acá a un futuro, tendrías que hacerlo rápido, ¿no? Pero esa es la base, chicos. Yo no puedo simplemente resolver un ejercicio de identidades con mis identidades y buscando pues a quién se parece o no se parece, es igual, no. Tengo que tener mis criterios básicos, alguna noción para empezar y generalmente solemos hacer eso. Ya, ahora mientras más identidades tú conozcas, obviamente va a ser más fácil reconocerlo en los problemas, ¿no? Pero para empezar, mínimo, hay que cumplir esas recomendaciones, chicos, ¿ya? Bueno, hasta ahí sería nuestro ejemplo. Ahora sí vamos a resolver nuestros tres problemitas que nos han mandado, ¿ya? Bueno, antes de pasar a esos ejercicios, chicos, ¿alguna duda, alguna curiosidad? ¿Todo bien? ¿No te ha... ¿Todo entendible? Ya, muy bien, Patricia, ¿no? Patricia Cowen. ¿Cowen es nombre o apellido? Es primera vez que escribo leo ese nombre. Bueno, lo escucho ahora. Patricia. Me gusta, Cowen. Suena como a un nombre de celta, me parece. Suena. Ya, listo, chicos. A ver, pasamos por acá. Ejercicio de aplicación. Vamos con el primero. Obviamente, no solo que cuando hacen los ejercicios, chicos, combinan nociones fundamentales, pues también de geometría. Ya, generalmente, como te vuelvo a repetir, trigonometría se apoya bastante del álgebra y de la geometría, ¿ya? Ya, a ver, dice, calcule el perímetro del triángulo. Bueno, en geometría el perímetro lo simboliza con 2p. Ya, en geometría el símbolo de perímetro o la notación para perímetro de 2p. Ya, eso es importante. Bueno, por ejemplo, si yo tengo un triángulo con ABC, el perímetro se simboliza 2p y viene a ser la suma de sus tres lados, ¿no es cierto? Ya, ese sería el perímetro. Profe, pero ¿por qué no le ponen p nada más y se acabó, ¿no? Porque los matemáticos se complican y le ponen 2p. ¿Sabes o no? Porque los matemáticos son más simples de lo que parece. O sea, para nosotros, no soy matemático probablemente dicho, pero sí me gusta ese curso. Ole.
Lo que pasa es que para nosotros lo más simple es lo más preciso y así necesita de mucho arreglo, ¿no? No es como literatura de repente que le dan toda una estructura pues ahí utilizando género literario. Profe, ¿por qué le ponen al perímetro 2p? Es bastante sencillo, mira, porque muchas de las propiedades de geometría no utilizan la expresión a más b más c, sino utilizan la mitad de él. Y a eso le llaman el semiperímetro. Entonces, por culpa de que hay muchas propiedades o fórmulas geométricas que utilizan el semiperímetro, los matemáticos, para no complicarse en la fórmula, por decirlo así, utilizan al p nada más. O sea, cuando uno ve p, ya sabe que hay que sumar los lados de ese triángulo y dividirlo entre dos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ahora, pero estrictamente hablando, tú no necesitas representar pues el perímetro con 2p porque simplemente lo que nos interesa a nosotros es entender cómo funciona, ¿ya? O sea que le puedes poner p. Pero te hago la aclaración que en geometría sí hay que tener en claro qué cosa es, qué simboliza el p y el 2pa. Bueno, acá lo que vamos a hacer es sumar los tres lados, ¿ya? De ese triángulo. Y yo, para no complicarme mi existencia, voy a poner el perímetro, informalmente hablando, como un P mayúscula, ¿ya? ¿Listo? Y ahora vamos a sumar, pues. Ya, por acá tiene secante de x por cotangente de x, ya más cosecante de x por la tangente de x, más 4 menos secante de x menos cosecante de x. Ya está. Ahí tengo toda mi expresión. Ya, lo primero que hay que visualizar es si tenemos algunas identidades recíprocas, ¿no? Velozmente, ¿no? Generalmente ahí no hay términos senos ni cosenos, significa que prácticamente vamos a transformarlos a todos, me parece. Ya, bueno, hay que buscar ahí lo que podemos tener rápidamente, ¿no? Secante de x y justo acá está la cotangente. Entonces, al primer inicio no aparece alguna identidad conocida. Pero como hay un producto, vamos a transformar la cotangente de x y la tangente de x, ¿ya? Y ahí me va a aparecer un seno y un coseno, ¿ya? Porque generalmente las identidades por cociente relacionan la tangente y la cotangente por senos y cosenos, ¿ya? Listo, entonces por acá desdoblando me quedaría así. Ya, en esta parte la secante lo dejo tal cual. Ya, acá le vamos a cambiar el color. La cotangente le vamos a reemplazar. La cotangente es coseno de x sobre seno de x. Ya está. Ahora vuelvo por acá, más cosecante de x. Y transformo la tangente. La tangente recuerda que es seno de x sobre coseno de x. Listo, chicos. Y bueno, acá en los otros términos lo bajo tal cual, ¿no? Más 4 menos secante de x menos cosecante de x. Ya, listo. Ahora, te puedes dar cuenta en esta parte que acá sí aparece ahora sí un seno multiplicado por una secante, perdón, coseno por una secante. Y de manera análoga acá tienes una cosecante multiplicado por un seno. Entonces, esas son las identidades recíprocas. Mira, secante con coseno, su producto sale uno y cosecante con seno sale uno. Entonces, me estaría quedando mi expresión de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, acá me va a quedar uno sobre seno de x. Y acá me va a quedar más uno sobre coseno de x. Ya, por acá tengo más 4, por acá tengo menos secante de x.
Ya listo, chicos, ahí vamos secante de x menos cosecante de x. Listo. Profe, ¿y ahora qué hago? Voy a transformar a la secante y a la cosecante en terminaciones. ¿Podrías hacer lo mismo? ¿Podrías hacer eso? Sí, rápidamente y te darías cuenta que se va a cancelar con el uno sobre seno y uno sobre coseno. O transformar el seno y el coseno a términos de secante y cosecante. Cualquiera de los dos es válido. En mi caso, lo que voy a hacer es, bueno, para no trabajar con fracción, voy a trabajar con ellos dos, ¿no? Entonces, esta partecita, uno sobre seno de x es cosecante de x. Y esto de acá sería más secante de x, ¿no? Ya está, más 4 y acá tengo justamente los secante de x menos cosecante de x. Ya, listo, chicos. Y acá el con el se van porque es uno positivo y uno negativo, secante con secante negativo se van y finalmente me queda solamente 4, ¿no? Que sería la respuesta final. Listo, chicos. Y esa sería la solución. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Bastante, bastante bonito los ejercicios, bastante bonito. Ya. No te olvides que hemos utilizado la definición de la tangente, la cotangente y las recíprocas del seno con la cosecante y el coseno con la secante. Ya, ahí lo estoy colocando para que tú lo puedas visualizar. Uy, acá me faltó, el m vale 4, chicos, ya un lapso ahí. Ya, siguiente ejercicio. A ver, acá sí tienes varias nociones, varias identidades de aplicar, me parece. Mira, primero tienes una expresión elevada al cuadrado. En todo eso entre paréntesis, ¿no? Todo un paréntesis elevado al cuadrado. Dentro del paréntesis tienes el seno al cuadrado por la cosecante. Y al otro lado tienes un coseno por una secante. Entonces, como ahí yo veo que el seno y el coseno, perdón, primero el seno y la cosecante se están multiplicando, aprovecho la recíproca. Lo mismo para el coseno con la secante. Lo reduzco dentro del paréntesis primero. Luego, como está elevado al cuadrado, lo que me queda tendría que aplicar el binomio al cuadrado a menos que esté todo listo para una identidad que podamos reconocer, ¿no? Le apliquemos directamente. Ya, entonces vamos a escribirlo así. Vamos a reducir lo que está en paréntesis primero, ¿ya? Ya menos dos veces seno de x, bueno, de alfa por coseno de alfa. Listo. Ya, entonces en la primera parte tengo seno, entonces esto de acá lo voy a reducir aparte, ¿ya? Eso ahí sería, lo puedo escribir así, ¿no? Como seno de alfa multiplicado por seno de alfa por cosecante de alfa, ¿no? Lo separo, mira. La misma idea para el coseno. Acá sería saco un coseno de alfa y esto sería coseno de alfa, ¿no? Coseno de alfa por coseno de alfa, coseno al cuadrado de alfa, por una secante de alfa. Ya está. Bueno, no te olvides que esta parte es recíproca, sale uno y eso también sale uno, ¿no? Por eso justamente se está multiplicando. Ya, él es uno y este acá también es uno. Entonces, el C reducido me quedaría así. Seno de alfa más coseno de alfa, ¿sí o no? Y todo eso elevado al cuadrado. Menos dos veces el producto de seno y coseno. Listo, chicos. Acá, como ya aparece senos y cosenos, no hay necesidad de estar transformando ningún término, ¿no? Justo apareció lo que queremos. Solamente sería cuestión de operar. ¿Ya? Porque reconocemos que no hay una identidad estrictamente que trabaje con todo junto, tal como está. Ya, entonces vamos a desarrollar el binomio al cuadrado. Acá sería el primero elevado al cuadrado, yo creo que ya lo habíamos hecho anteriormente, más el segundo al cuadrado, que sería el coseno al cuadrado de alfa,
Ya, pero como acá es más, acá me va a salir más dos veces el producto del seno de alfa por el coseno de alfa. Ya, y todo eso menos dos veces seno de alfa, coseno de alfa. ¿Sí? Listo, chicos. Así sale. Bueno, esta parte con esta parte se cancelan estrictamente hablando. Ya están cero porque tienes una cantidad positiva y una negativa exactamente iguales, salvo en el signo, ¿no? Y por acá, date cuenta, como ya apareció el seno al cuadrado y el coseno al cuadrado, hay que verificar si es una identidad pitagórica, ¿no? Y efectivamente la es, ¿no? Esta parte, Alexis, por favor, deja rayar. Ya. Acá sería uno. Entonces el C sería uno nada más, ¿no? Que sería la solución. Ya, ahí está. Listo, chicos, ya. Eso sería la solución. Listo. Ya, antes que nos gane el tiempo, vamos a pasar con el siguiente. A ver. Ya, profe, y acá, ¿qué es lo que tenemos? Mira. Mm, ya, tenemos 2 cotangente beta es igual a 4 secante de alfa, dice, ¿no? Y nos piden calcular el valor de C, que es cosecante al cuadrado de beta menos 4 secante al cuadrado de alfa. Bueno, profe, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, como acá te dan una condición, lo que suele hacerse en estos casos es buscar una relación entre ellos, ¿ya? Y una vez que tengas esa relación, hacer que aparezca pues en la siguiente parte, ¿no? Formarlo. O sea, tú necesitas una cosecante de beta. Ya, profe, ¿y eso cómo se puede aplicar en ese ejercicio? Bueno, vamos a simplificar arriba, ¿qué te parece? ¿Ya? Lo simplificamos, a ver. Y lo vamos a simplificar, ¿ya? Ya lo simplificamos ahí. Ya, profe, ¿qué podemos simplificar? Básicamente podemos simplificar y sacarle mitad, ¿no es cierto? Ya lo podemos trabajar así, mira. 2 coseno de beta ya está igualado a 4 veces la secante de alfa. Acá son ángulos diferentes, pues, ¿no? Ah, perdón, seno no, secantes, no, secante. Secante de alfa. Ya está, entonces por acá le sacamos la mitad, mitad. Me va a quedar que el coseno de beta es igual a 2 veces secante de alfa. Listo. Ya. Ahora, en la siguiente parte está elevado al cuadrado, pues no está elevado al cuadrado. Ya, ahora, profe, ¿y ahora qué se hace? Bueno, podríamos utilizar un poquito en proporciones tal vez y manejarlo, pues que el coseno de beta sea uno y la secante alfa sea un 2K, ¿no? Eso podríamos hacerlo también. Ah, ya, perdón, un lapsus, ¿no? Acá es coto, coto, un lapsus. Claro, no, disculpen, chicos. Gracias, gracias. Acá, ya, ahí está. Bueno, una idea sería tratar de que se forme esa secante, ¿no? Ahora, ya, acá tenemos por un lado. Ya, entonces nosotros necesitamos que aparezca todo esto en la siguiente parte, ¿ya? Entonces,
Ya tenemos la secante, si lo elevamos al cuadrado sería todo completito. Pues no, justo acá está, mira. Ya vamos a evaluar el C. Ya el C sería así. Ya cosecante al cuadrado de beta. Ya me comí una letrita, perdón. Ya vamos a reducir la otra parte. Vamos a darle forma. A ver. Ya acá sería cosecante al cuadrado de beta. ¿Ya? Menos 4 veces secante al cuadrado de alfa. Ya si te das cuenta, a partir de esta parte, si yo le elevara al cuadrado, tendría 4 veces secante al cuadrado de alfa. Ya voy a elevar al cuadrado a ambos. Ya vamos a ponerle con rojito. Profe, ¿por qué lo vamos a elevar al cuadrado? Porque lo que yo necesito es una secante al cuadrado, ¿no? Entonces lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Ya, y acá me queda 4 veces secante al cuadrado de alfa. Y por acá tengo cotangente al cuadrado de beta. Listo. Entonces eso yo lo puedo reemplazar acá, mira. O lo que podría hacer es reemplazar la cosecante. También puedo hacer las dos maneras, ¿ya? Entonces en esta parte yo tendría C que es igual a la cosecante al cuadrado de beta menos cotangente al cuadrado de beta. Ya, ese es si yo reemplazo, si reemplazo la cosecante. Ahora tienes que reconocer cuánto sale eso, ¿sí o no? Ya, ahora, ahí te lo dejo un ratito. Ahora, también recuerda lo siguiente, ya, cuando tú tenías, por ejemplo, cotangente al cuadrado de un ángulo teta, por decirlo así, más uno, eso era igual a cosecante al cuadrado de teta. Ya, ahí me como una letra. Listo, ya. Entonces, acá lo que puedes hacer es reemplazar directamente la cosecante al cuadrado como cotangente al cuadrado de teta más uno. O le das forma, ¿no? En este caso, como yo lo reemplacé la secante, le tendría que dar forma para que puedas visualizar que en esta parte, si yo lo escribo así, la cosecante al cuadrado de teta menos la cotangente al cuadrado de teta, eso va a salir uno, ¿no es cierto? Entonces todo esto vale uno, que es mi respuesta. Ya, la otra opción, profe, ¿cuál es? Bueno, que por identidad reemplace a este acá, ¿no es cierto? A él. Directamente lo reemplaza. ¿Ya? Entonces esa solución lo hacemos por acá, ¿ya? También podemos hacerlo así, mira. En vez de reemplazar la 4 secante al cuadrado por cotangente al cuadrado, hago lo inverso. Reemplazo la secante al cuadrado. Entonces me va a quedar así. Ya, en vez de poner cosecante al cuadrado de beta, voy a poner cotangente al cuadrado de beta más uno. Y obviamente le tengo que restar 4 veces secante al cuadrado de teta. ¿Ya? Y bueno, obviamente también como ya eleve, lo reemplazo nada más. Bueno, la cotangente al cuadrado, este acá, lo reemplazo por él, ¿no? Y ahí también me sale uno, ¿ves? O sea, literalmente cualquiera de las dos opciones es válido, chicos, ¿ya? Obviamente en la primera parte a veces es un poquito, no es tan rápido deducir que esto acá es uno, ¿no? Porque a veces nos memorizamos la identidad pitagórica bajo esta forma, ¿no? No en la otra forma que despejada, pero por eso es justamente lo que te decía al inicio, ¿no? Mientras más rápido yo relacione ambos y en sus otras formas, voy a poder identificarlo en un ejercicio y obviamente lo voy a poder hacer velozmente. Bien, chicos, hasta ahí, ¿alguna pregunta?
Ya, ahora también tienes otra forma de resolver. Acá te he puesto otra forma de resolver, mira. Un poquito utilizando proporciones también. Acá te quise ver otra manera, otra idea de solución también, mira. Acá igual, simplificamos igualito y digamos que la cotangente beta sobre la secante de alfa es igual a 2. Entonces ahí lo trabajo por proporciones, mira, que la cotangente beta sea 2K y la secante de alfa sea K. Y bueno, por acá otra vez voy a utilizar mi identidad y en esta parte definitivamente, ¿no? Desarrollo esto acá. O sea, acá sí o sí es necesario que te des cuenta que esta es una identidad pitagórica, ¿no? Y eso lo reemplazo acá, pues, ¿no? Ya está, listo. Y luego solamente tendría que reemplazar la cotangente de beta y la tangente beta en términos de acá y se elimina, ¿ves? También sale así. Ya, para que no estés de repente escribiendo seno, coseno, así un poquito le pones K nada más y también te salen. Listo, chicos, ya, y eso sería la solución. Muchas gracias por la clase, chicos. Yo me despido, estamos justo al límite. No sé si hay alguna duda. Profe, ¿con cuál resolución nos quedamos? Bueno, tienes que quedarte con las tres, obviamente. No tienes que ver todas las formas de hacerlo y obviamente tú después de eso vas a verificar cuál de ellas te toma menor tiempo y generalmente se recomienda eso, ¿no? Pero estas ideas sí tienes que ir incorporando como una de las posibles alternativas para que tú puedas resolver ejercicios futuros, ¿no? También puedes manejarlo así. Mira, acá hemos utilizado proporciones un poquito. Listo, chicos. Ya, gracias, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense, sigan disfrutando su clase. Yo me despido. Hasta otra oportunidad. Gracias, chicos, por la clase. Nos vemos. Chao, cuídense. Listo, chicos.